Emma Bennett se detuvo en el camino de entrada, contemplando la casa de 3 pisos con columnas blancas y amplios ventanales. El sol de Los Ángeles se reflejaba en los cristales, creando un brillo deslumbrante que parecía casi irreal. Las llaves de la puerta principal se clavaron en la palma de mi mano. Un recordatorio físico de que aquello no era un sueño. 15 años. Exactamente el tiempo que había tardado en llegar este momento. Entonces, ¿vamos a estar aquí parados todo el día? La voz de James, su marido, sacó a Emma de su aturdimiento. Ya estaba abriendo el maletero de su coche, descargando las primeras cajas de las muchas que iban a llevar a la casa. No había ni sombra de la solemnidad que ella sentía en sus movimientos. Otra mudanza. Otra casa. No me lo puedo creer, susurró Emma, apretando aún más las llaves. Yo tampoco, murmuró James, pero su voz sonaba más a fastidio que a alegría. Emma respiró hondo y se dirigió hacia la puerta. Cada paso resonaba en sus oídos como los pasos de un pasillo. En su rostro se dibujó una leve sonrisa que ni siquiera el sombrío semblante de su marido pudo borrar. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió. Emma entró en un espacioso vestíbulo de techo alto y suelo de mármol. Todo estaba vacío, esperando a ser llenado con vida, muebles, recuerdos. Por el momento, lo único que había era el eco de sus pasos y la luz que entraba por las enormes ventanas. Vamos, presume, dijo James con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Enséñanos en qué te has gastado todos nuestros ahorros. Emma quiso decir que no eran sus ahorros, que cada dólar invertido en esta casa lo había ganado con sus noches en vela, sus horas extras, sus vacaciones rechazadas y su ropa nueva. Pero guardó silencio. Hoy no era día para discusiones. Aquí estará el salón. Emma señaló el enorme espacio de la derecha. Y ahí está la cocina, ya equipada con electrodomésticos integrados. Y mira qué vistas desde las ventanas. Le guió hasta las ventanas panorámicas, que ofrecían una pintoresca vista de las colinas. A lo lejos se veía el famoso cartel de Hollywood, blanqueado por el sol de California. Vaya, dijo James sin entusiasmo. Debe de haber costado una fortuna. Valió la pena, convino Emma mentalmente. Recordó que hacía 15 años, cuando se casaron por primera vez, el sueño de una casa propia le había parecido tan lejano. Habían alquilado un piso minúsculo en un barrio no muy rico. Emma estaba empezando su carrera como analista financiera, y James era una estrella emergente en el equipo de fútbol local. El futuro parecía brillante y lleno de oportunidades. Y entonces llegó la lesión de rodilla. La carrera de James se truncó antes de empezar. Años de depresión, alcohol y decepción. Emma tiró de los dos, trabajando en 2 empleos, subiendo poco a poco la escalera profesional. Al final, James consiguió un trabajo como gerente en una tienda de deportes, pero su sueldo se destinó sobre todo a sus aficiones, viajes con amigos y alguna que otra compra impulsiva para llenar el vacío de la ambición insatisfecha. Emma le mostró a James una habitación tras otra, un espacioso estudio donde iba a trabajar, una acogedora biblioteca con un rincón de lectura, 3 dormitorios, 2 cuartos de baño. Y este es el dormitorio principal, dijo, abriendo las puertas dobles que había al final del pasillo. La enorme habitación, con su propio cuarto de baño y su vestidor, era la única en la que los muebles ya estaban colocados. La cama de matrimonio que Emma había encargado y entregado esta mañana. ¿Te gusta?, preguntó mirando a la cara de su marido en busca de algún tipo de aprobación. James se encogió de hombros. Volvieron al coche para recoger sus cosas. Unas cuantas cajas de utensilios de cocina, maletas de ropa, cajas de efectos personales. Todo parecía tan insignificante en el espacio de su nuevo hogar. Se suponía que el resto de los muebles llegarían en una semana. ¿Has pedido más camas?, preguntó James ordenando los platos en el armario de la cocina. Solo para el dormitorio principal, contestó Emma. Las demás llegarán la semana que viene. Dijo James, y algo en su tono hizo recelar a Emma. Esa noche, cuando terminaron de descargar el coche, Emma sacó la botella de champán que había estado guardando para ese momento. Vamos a celebrarlo, sugirió, sacando 2 copas. No hay nada que celebrar, masculló James, pero cogió las copas. Estaban sentados en el suelo del salón vacío, porque las sillas y el sofá aún no habían llegado. El sol poniente coloreaba la habitación de naranja y dorado. Por nuestro nuevo hogar, dijo Emma, alzando la copa.
Por los nuevos comienzos. James chocó de mala gana su copa con la de ella. Te das cuenta de que vamos a estar endeudados otros 30 años, ¿verdad? Emma negó con la cabeza. La hipoteca es solo por 15 años, y el pago inicial era casi la mitad del valor de la casa. ¿De dónde has sacado todo ese dinero?, preguntó James con suspicacia. Emma bebió un sorbo de champán antes de contestar. Ya te lo he dicho. Ahorré de cada sueldo, y hubo primas, y un ascenso el año pasado. ¿Todos estos años me has estado ocultando dinero? La voz de James se volvió acusadora. No lo estaba ocultando, dijo Emma con calma. Te hablé de los ahorros, pero nunca te interesaron. Era cierto. Cuando Emma había intentado hablar de finanzas con él, James se había desentendido, diciendo que confiaba en ella para esos asuntos. Solo le interesaba cuánto dinero podía gastar este mes. ¿Y por eso me compraste esta casa a escondidas? James alzó la voz. Miramos juntos esta casa, le recordó Emma. Hace 3 meses. Dijiste que era demasiado cara. Dije que podía permitírmela. Tú dijiste, haz lo que quieras. Así que lo hice. James se terminó el champán de un trago y dejó la copa en el suelo. Así que esta es tu casa, ¿no? ¿Solo tuya? Nuestra casa, dijo Emma en voz baja. Es solo que yo puse el dinero. ¿Y ahora se supone que tengo que sentirme tu dependiente? La cara de James se enrojeció de ira. No, claro que no. Emma dejó el vaso en el suelo. Nunca lo había pensado así. Somos una familia. Nos apoyamos mutuamente. Hubo un tiempo en que eras tú el que ganaba más. Oh, no me lo recuerdes, le espetó James. Ya tengo bastantes recuerdos de cómo las cosas fueron cuesta abajo. Emma alargó la mano para tocarle el hombro, pero él se apartó. James, solo es una casa. Nuestra casa. Tu casa, corrigió él. Pues disfrútala. Se levantó bruscamente y se dirigió a la salida. ¿A dónde vais? Emma también se puso en pie de un salto, a tomar el aire. La puerta principal se cerró de golpe. Emma estaba sola en la espaciosa casa vacía, con una copa de champán sin terminar. James volvió tarde, cuando Emma estaba casi dormida en la cama. Olía a cerveza y cigarrillos. Se desnudó en silencio y se tumbó a su lado, dándole la espalda a la pared. Emma decidió no entablar conversación. Por la mañana sería más prudente por la noche. Por la mañana, cuando Emma se despertó, James no estaba allí. Lo encontró en la cocina, bebiendo café y mirando su smartphone. «Buenos días», le dijo con cautela. James se limitó a asentir, sin apartar los ojos de la pantalla. Emma se sirvió un café y se sentó frente a él. «Mira, sobre lo de anoche...» «Olvídalo», la interrumpió James. «La casa es preciosa. Eres buena». Pero no había sinceridad en sus palabras. Emma sintió que la conversación no había terminado, pero decidió no insistir. El día transcurrió en un ajetreo de instalación. Emma deshizo las maletas. Intentó determinar qué muebles debía pedir primero. Llamó a la compañía de suministros para volver a registrar las facturas de la nueva dirección. James pasó la mayor parte del día ordenando su colección de trofeos y recuerdos deportivos en una de las habitaciones que había decidido convertir en su estudio. Por la noche, mientras volvían a sentarse en la cocina, comiendo la pizza que habían pedido y bebiendo vino barato en vasos de plástico, James dijo, «Hablando de nuestro dormitorio». Emma desconfió. Había algo en su tono que no le gustaba. ¿El qué? Verás, pensé que como esta era tu casa, querrías elegir dónde dormir. Emma frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Me quedo con el dormitorio principal, dijo James sin mirarla a los ojos. Puedes dormir en el pasillo. Emma lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. ¿Es una broma? No. James la miró por fin. Sus ojos eran una mezcla de dolor y regodeo. Necesito mi propio espacio. Estoy harta de sentirme como un apéndice tuyo. James, esto es absurdo. Hay 3 dormitorios en esta casa. Si quieres dormir separado, elige uno. No, elegí el principal, el de la cama grande, y tendrás que conformarte con el suelo del pasillo. Hizo una pausa. Gracias por comprar la casa, por cierto. Eres muy amable. Emma sintió que la ira crecía en su interior, en una oleada abrasadora. Miró al hombre con el que había vivido 15 años y no lo reconoció. O tal vez era al revés. Ver por fin a su verdadero yo. Se levantó lentamente de la mesa, sintiendo que le temblaban las manos. ¿Sabes una cosa? Su voz era tranquila pero firme.
Si crees que voy a querer compartir la cama contigo después de decir eso, estás muy equivocado. Prefiero tumbarme en la alfombra del pasillo que a tu lado. James parecía sorprendido. Al parecer, esperaba lágrimas, gritos, súplicas, cualquier cosa que fuera un signo de debilidad. Pero no esta fría dignidad. Está bien, dijo por fin. El pasillo te sentará muy bien. Emma salió en silencio de la cocina. Subió las escaleras hasta su dormitorio. No, el dormitorio de él. Cogió una almohada, un edredón y una sábana del armario. Al pasar junto a James, ni siquiera se dignó a mirarlo. En el pasillo del primer piso estaba la enorme alfombra persa que Emma había comprado hacía unas semanas. La había elegido ella misma, admirando el intrincado dibujo y el profundo tono azul. Ahora extendía una sábana sobre ella, le echaba encima una almohada y se tapaba con una manta. El techo del pasillo era alto, estucado. Los últimos rayos del sol poniente hacían sombras de fantasía en él. Emma se quedó mirando hacia arriba, y una extraña calma descendió sobre ella. Esta era su casa, en alfombra, su elección. Y si James pensaba que la humillaría haciéndola dormir fuera del dormitorio, había calculado mal, porque aquella noche, tumbada en la cara alfombra del vestíbulo de la lujosa casa que había comprado con su propio dinero, Emma se dio cuenta de que ya no sería víctima de su propia vida. Emma se despertó con un dolor en la espalda. Durante unos segundos se quedó mirando el techo desconocido, intentando averiguar dónde estaba. Entonces le vinieron todos los recuerdos a la vez. La casa nueva, la pelea con James, la alfombra del pasillo. Se apoyó en los codos, retorciéndose de incomodidad. La costosa alfombra persa, a pesar de su belleza, no era para dormir. Los rayos del alba entraban por la ventana del fondo del pasillo, pintando las paredes de un suave color rosa. Emma cogió el teléfono. Las 6:30 de la mañana. Siempre se levantaba temprano, un hábito adquirido tras años de trabajo como analista financiera. Incluso la primera mañana en su nueva casa. Incluso después de pasar la noche en el piso. Detrás de la puerta del dormitorio no se oía nada. Probablemente James seguía dormido, tumbado en la enorme cama que ella había elegido con tanto cariño. Emma reprimió el impulso de comprobarlo. Eso sería admitir su derrota. En lugar de eso, recogió la ropa de cama y bajó a la planta baja. La cocina la recibió con el frío de la mañana. Emma encendió la tetera, uno de los pocos electrodomésticos que habían conseguido desempaquetar el día anterior. Preparó una cafetera bien cargada, con la esperanza de que le ayudara a aclarar sus pensamientos y a aliviar los dolores de su cuerpo. Tomó un sorbo de la bebida hirviendo, se apoyó en la encimera de la cocina y se permitió admitir por fin que algo en su vida había ido desastrosamente mal. 15 años de matrimonio. La mitad de su vida se la había entregado a ese hombre que ayer le había ofrecido dormir en el suelo como un perro. Y lo peor era que no había sido una intuición repentina, ni un destello único. Ahora, mirando hacia atrás, Emma podía ver que su relación se había convertido hacía tiempo en un lodazal tóxico en el que se estaba ahogando lentamente. Los recuerdos llegaban en oleadas, como si por fin rompieran un dique invisible. Su boda, una modesta ceremonia en un parque de la ciudad. Emma con un sencillo vestido blanco, James con un smoking alquilado. Él era entonces un atleta en ciernes, ella una licenciada en económicas que acababa de empezar su carrera. Estaban radiantes de felicidad, haciendo planes, creyendo en el futuro. ¿Cuándo cambió todo exactamente? Quizá empezó con su lesión. Rotura de ligamentos, 2 operaciones, dolorosa rehabilitación. Los médicos fueron francos. Puede olvidarse del deporte profesional. James se deprimió, empezó a beber. Emma le apoyó lo mejor que pudo, pagando facturas, preparando cenas, escuchando diatribas de borrachos sobre la injusticia de la vida. El amor exige sacrificio, se repetía a sí misma cuando él desaparecía durante días sin contestar al teléfono. Cuando volvía con el olor del perfume de otra persona en la camisa. Cuando gastaba sus pequeños ahorros en compras inútiles. Solo necesita tiempo, se convencía a sí misma. Pasaron los años. Emma consiguió un ascenso, luego otro. James consiguió trabajo como gerente en una tienda de deportes, pero odiaba el trabajo y cambiaba de sitio a menudo. Se mudaron a un piso mejor, luego a otro. Emma se dedicó de lleno a su carrera.
James a sus aficiones y a ver a sus amigos. Cada vez hablaban menos íntimamente. Cada vez existían más uno al lado del otro. El ruido de la vajilla al caer sacó a Emma de sus cavilaciones. Se sacudió instintivamente, derramando el café sobre su pie descalzo. Siseó de dolor y corrió hacia el fregadero para limpiarse el líquido caliente. «Mierda, lo siento». La voz de James sonaba ronca por el sueño. Estaba en la puerta de la cocina, arrugado y en calzoncillos. Se había dado con una taza. Emma asintió en silencio, secándose la pierna con un paño de cocina. La quemadura no era grave, pero tampoco desagradable. «¿Cómo has dormido en la nueva casa?», preguntó James con una alegría fuera de lugar, como si no se hubieran peleado la noche anterior, como si ella no hubiera pasado la noche en el suelo por culpa de su crueldad. «Bien», mintió Emma. «¿Y tú?». «Como un asesino», se estiró, mostrando el cuerpo esbelto del exatleta. «La cama es estupenda, gracias. La cama la elegí yo, en una casa que compré, con el dinero que gané». Estos pensamientos no se dijeron. «¿Quieres desayunar?», preguntó Emma, aferrándose a un ritual familiar que ayudaba a evitar la confrontación. «Tenemos cereales y leche». «No, compraré algo por el camino. He quedado con los chicos de la tienda. Queremos jugar al baloncesto. ¿Un domingo por la mañana cuando acabamos de mudarnos?». «¿En serio?». Pero ella solo asintió. «De acuerdo. Y yo seguiré deshaciendo las maletas». James se sirvió un café y desapareció en dirección al cuarto de baño. 20 minutos después, reapareció en la cocina, vestido, peinado, oliendo a la cara colonia que Emma le había regalado las pasadas Navidades. «Llegaré tarde, no me esperéis despiertos», dijo dirigiéndose a la salida. «James», lo llamó Emma, «tenemos que hablar. Sobre lo de anoche». Se quedó inmóvil sin volverse. «No hay nada de qué hablar. Tú elegiste dónde dormir. Después de que prácticamente me echaras del dormitorio». Emma sintió que la ira le hervía por dentro. James se dio la vuelta, con la cara contorsionada en una sonrisa desagradable. «Vamos, no seas tan dramática. Siempre puedes volver a la cama». Hizo una pausa. «Si estás lo suficientemente agradecida». Emma apenas se contuvo de lanzarle una taza. «Vete al infierno, James. Y que tengas un buen día tú también, cariño». La saludó y salió, dando un sonoro portazo. Emma se quedó sola en la enorme casa vacía. Una casa que se suponía que iba a ser la realización de sus sueños, pero que había resultado ser otra prisión, solo que más grande y más cara. «¿Qué me pasa?», pensó, vagando sin rumbo por las habitaciones. «¿Cuándo me convertí en este pelele sin agallas, dispuesto a soportar cualquier humillación?». Emma se detuvo ante el gran ventanal del salón. Daba a la casa de al lado, una mansión de estilo colonial casi igual de elegante, pero con un jardín más cuidado. Allí vivía Olivia Ramírez, a quien Emma había conocido durante la visita a la propiedad. Habían congeniado rápidamente. Ambas eran profesionales que habían desarrollado sus carreras dentro de la empresa. Olivia tenía un exitoso bufete de abogados especializado en procesos de divorcio. «Qué ironía», pensó Emma mientras miraba las ventanas vacías de su vecina. Olivia le había dicho que se iba una semana a Nueva York a una conferencia. Justo ahora, cuando podría estar dando consejos. Emma sacó su teléfono y marcó el número de Olivia. Tras unos pitidos, saltó el buzón de voz. «Hola, soy Emma Bennett, tu nueva vecina», intentó hablar con calma. «Solo quería saludarte y quizá pasarte a tomar un café cuando vuelvas. Avísame cuando estés en casa. Adiós». Desconectó, sintiéndose estúpida. ¿Qué iba a decir? «Hola, mi vida familiar es un desastre. ¿Puedes ayudarme a solucionar esta pesadilla?». Emma suspiró y volvió a deshacer las maletas. El trabajo físico la ayudó a distraerse de sus pensamientos. Ordenó metódicamente la vajilla, los libros, los efectos personales, y cada cosa encontró el lugar perfecto en su nuevo hogar. A la hora de comer tenía hambre, pero la nevera estaba vacía. Habían planeado ir juntas a hacer la compra. Emma decidió dar un paseo hasta el supermercado más cercano. Tal vez un poco de aire fresco y un cambio de aires le ayudarían a aclarar sus ideas. El barrio donde había comprado la casa era tranquilo y estaba bien cuidado. Césped bien cortado, hibiscos en flor, palmeras majestuosas, el clásico idilio californiano. Emma caminaba por la acera,
respirando el aire cálido con un ligero aroma a jazmín, e intentaba conciliar este brillo exterior con el vacío interior que crecía en ella a cada paso. Las casas que la rodeaban eran hermosas y caras. Detrás de cada fachada se escondía la vida de alguien, las historias de alguien. ¿Cuántas familias felices había tras esos muros? ¿Y cuántas como ella, rehenes de relaciones infelices que temían admitir lo evidente ante sí mismas? En la tienda, Emma deambulaba entre las estanterías, metiendo automáticamente en su cesta los productos habituales. Los copos de avena que le gustaban para desayunar, leche desnatada para ella y entera para James, su café favorito, pan, verduras, fruta. Cuando cogió un paquete de los aperitivos de cerveza favoritos de James, se le congeló la mano. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué sigo preocupándome por un hombre que me trata como basura? Lentamente devolvió el paquete a la estantería. Luego volvió a poner la botella de whisky que había metido a máquina en la cesta, sabiendo que a James le gustaba tomar una copa por la noche, y la bolsa de filetes congelados que solía cocinarle los viernes. Cuando Emma se acercó a la caja, en su cesta solo había comida para ella. Era un pequeño acto de protesta, pero la llenaba de una extraña satisfacción. De camino a casa, sonó el teléfono de Emma. Un número desconocido. Oiga, hola, soy Olivia. Vi una llamada perdida tuya. Lo siento, estaba en una conferencia, dando una presentación. La voz de Olivia sonaba alegre y enérgica, y Emma sonrió involuntariamente. Hola, no pasa nada, solo quería saludarte. Nos mudamos ayer. Enhorabuena. ¿Qué se siente al tener un nuevo hogar? Emma vaciló. La casa es genial, pero el resto... Algo en su voz debió de delatar su estado, porque el tono de Olivia cambió al instante. ¿Qué ha pasado? Y Emma sin esperárselo soltó. Mi marido me hizo dormir en la alfombra del pasillo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Perdona, ¿qué? Preguntó finalmente Olivia. ¿Es una broma? Ojalá fuera una broma. Emma sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Dijo que, desde que había comprado la casa, su dormitorio estaba en el pasillo. Espera, espera. La voz de Olivia sonaba confusa. ¿Así que la casa está a tu nombre? ¿La compraste tú misma? Sí, con mi dinero. James apenas puso dinero en ella. ¿Y literalmente te hizo dormir en el suelo? ¿En tu propia casa? Bueno, técnicamente, decidí dormir en el pasillo. Sonrió Emma con amargura. Dijo que prefería dormir en la alfombra que en la cama con él después de aquello. De acuerdo. Así que James es tu marido y siempre ha sido así. Olivia luchaba con la palabra. ¿Gilipollas? Sugirió Emma. No, o sí. No lo sé. Es complicado. ¿Dónde estás ahora? Estoy de camino a casa desde la tienda. ¿No puedes quedarte con un amigo? ¿Familiares? No tengo amigos íntimos en Los Ángeles. Nos mudamos aquí hace 6 meses desde San Diego cuando me ascendieron, y mis padres están en la otra punta del país. ¡Mierda! Olivia estaba considerando claramente la situación. Te ofrecería quedarte en mi casa, pero estoy en Nueva York hasta el miércoles. No pasa nada, de verdad, se apresuró a asegurarle Emma. Es que... no sé por qué te he contado esto. Quiero decir, apenas nos conocemos. Oye, se suavizó la voz de Olivia. A veces es más fácil compartir con un desconocido que con alguien cercano. Y, desde luego, no tengo motivos para juzgarte. Escucho historias como esta todos los días en mi consulta. Sí, es cierto. Eres abogada de divorcios. Y créame, lo he visto todo. Lo que tu marido está haciendo es abusivo, Emma. Abuso psicológico. ¿No crees que exagero? Preguntó Emma en voz baja. Al otro lado de la línea, Olivia suspiró. Mira, no conozco toda tu historia, pero obligar a tu pareja a dormir en el suelo es cruel y humillante, sobre todo en la casa que has comprado. No es la norma, Emma. Lo sé, susurró Emma sintiendo una lágrima rodar por su mejilla. Es que a veces creo que me estoy volviendo loca, que yo soy el problema, que soy demasiado exigente o poco comprensiva. Se llama gaslighting, dijo Olivia en voz baja. Es cuando te hacen dudar de tu propia suficiencia. Es una táctica clásica del maltratador. Emma se detuvo en medio de la acera, atónita. ¿Es un maltratador? Creo que deberíais evaluar seriamente vuestra relación, respondió Olivia con evasivas. Mira, vuelvo el miércoles.
¿Puedes aguantar hasta entonces? Entonces nos sentaremos a hablar y te ayudaré con la parte legal si lo necesitas. Sí, claro, intentó recomponerse Emma. Siento el drama. Apenas nos conocemos. Deja de disculparte, dijo Olivia con seguridad. Las mujeres se disculpan demasiado a menudo por exigir respeto. Esta noche tengo un vuelo a Boston y luego vuelvo a Nueva York, pero estaré en contacto. Llámame cuando quieras, ¿vale? Te llamaré. Gracias. Emma desconectó y siguió hacia casa, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por un lado, hablar con Olivia le había provocado ansiedad y dudas. Por otro, la alivió. Por fin alguien había puesto nombre a lo que estaba pasando. Alguien la creía. En casa Emma ordenó sus compras y decidió darse un baño. James seguía afuera y ella disfrutaba de los raros momentos de paz. Tumbada en el agua caliente, repasó los momentos de su vida juntos, intentando averiguar cuándo habían ido mal las cosas. Recordó cómo James se había burlado de ella cuando consiguió su primer ascenso. Suerte que el jefe se enamoró de tu culo. Cómo había arruinado reuniones y eventos importantes para ella fingiendo estar enfermo o borracho. Cómo devaluaba sus logros calificando su trabajo de analista financiera de aburrido toqueteo de números. Cada vez ella encontraba excusas para su comportamiento. Está celoso de su éxito. Sigue preocupado por su carrera fracasada. No sabe expresar emociones. Debería ser más paciente, más amable, más comprensiva. Pero ahora, tumbada en la bañera de la casa que ella misma pagó, Emma se permitió admitir por primera vez: se merece algo mejor. Merecía respeto, reconocimiento, amor. Al salir de la bañera sintió una extraña determinación. Este era su hogar, y nadie tenía derecho a arrebatársela ni a humillarla entre estas paredes. Emma volvió al pasillo donde había pasado la noche anterior. La alfombra persa por la que había pagado casi $2,000 era una obra de arte, de un azul intenso con un intrincado dibujo que recordaba a un cielo estrellado. La había comprado un mes antes de mudarse, imaginando lo bonita que quedaría en su nuevo hogar. Ahora la alfombra era un símbolo de su humillación, pero también de su resistencia. Emma sacó sábanas limpias y volvió a hacer la cama en el pasillo. No fue un acto de sumisión, sino una elección consciente. Prefiero dormir en el suelo que con un hombre que no me respeta, se repetía a sí misma. Por la noche, James no volvió a casa. Emma cenó sola, mirando opciones de muebles nuevos para la casa en su tableta. Ahora elegía las cosas por sí misma, sin pensar en las preferencias de su marido. Esta libertad era embriagadora y aterradora al mismo tiempo. Antes de acostarse, volvió a llamar a Olivia, pero saltó el buzón de voz. Probablemente ya esté en el avión, pensó Emma. Tumbada en la alfombra, contempló la fina hoz de la luna al otro lado de la ventana. ¿Cuántas noches de su vida había desperdiciado con un hombre que no valía la pena? ¿Cuántas más estaba dispuesta a desperdiciar? Por primera vez en mucho tiempo, Emma se permitió soñar con un futuro sin James. Un hogar donde cada rincón le perteneciera solo a ella. Una vida en la que no tuviera que disculparse y complacer todo el tiempo. En algún lugar de su mente, se dio cuenta de que ese futuro estaba mucho más cerca de lo que había pensado ayer. La mañana del lunes recibió a Emma con dolor de cabeza y tortícolis. La segunda noche en la alfombra había sido más dura que la primera, como si su cuerpo se hubiera dado cuenta por fin de que aquella no era una solución temporal. Se levantó con dificultad, con una mueca de dolor en la parte baja de la espalda. La casa estaba en silencio. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. James ya se había marchado sin despedirse. Sobre la mesa de la cocina encontró una nota garabateada con la familiar letra descuidada. Me he ido a trabajar. Llegaré tarde. Jonathan. Ni un buenos días. Ni un ¿qué tal has dormido? Ni siquiera un banal amor. Solo información. Como para un compañero de piso con el que no compartía más que una dirección común. Emma arrugó el trozo de papel y lo tiró a la papelera. Estar cada día lejos del hombre con el que había vivido 15 años era extraño y doloroso. Pero en algún lugar de su interior crecía otro sentimiento: alivio. Era como si la pesada cadena que había llevado durante años se fuera aflojando poco a poco. Se preparó una taza de café y se sentó junto a la ventana, mirando hacia la casa de Olivia que estaba al lado. Emma no podía dejar de pensar en la conversación de anoche.
Las palabras maltrato psicológico y gaslighting resonaban en su mente. ¿Había sido realmente víctima de una relación abusiva todos estos años? Lo que había confundido con dificultades temporales, con problemas familiares normales, ¿era en realidad maltrato sistémico? Emma sacó su teléfono y buscó en Google signos de maltrato psicológico en las relaciones. Cada cosa que leía parecía que le estaba dando un puñetazo en la cara. Devaluación de sentimientos y logros, críticas constantes, aislamiento de amigos y familiares, cambio de culpas, manipulación. Todo tenía que ver con James. Se trataba de su vida de los últimos 15 años. Le temblaron las manos al cerrar la página. Se dio cuenta de que era doloroso, pero al mismo tiempo liberador. Ahora veía la situación con más claridad, como si alguien le hubiera quitado el cristal nublado a través del cual veía el mundo. El teléfono sonó y la sacó de sus cavilaciones. Olivia. Buenos días. ¿Cómo estás? La voz de su amiga sonaba alegre, a pesar de lo temprano que era. He estado mejor, contestó Emma con sinceridad. He vuelto a dormir en el pasillo. Jesús, Emma, dijo Olivia, sin ocultar su indignación. ¿Por qué no lo echaste? No es tan sencillo. ¿Qué tiene de complicado? Es tu casa, suspiró Emma. Al fin y al cabo es mi marido. Llevamos 15 años juntos. ¿Y esos 15 años han sido felices? Olivia sonaba escéptica. Emma se preguntó, ¿habían sido felices? Al principio sí, pero ¿cuánto tiempo había pasado desde que sintió verdadera alegría junto a James? ¿Cuánto hacía que no reían juntos, que no compartían sueños, que no se apoyaban mutuamente? No lo recordaba. No, admitió finalmente Emma. No en los últimos años. Entonces, ¿por qué sigues torturándote? Preguntó Olivia en voz baja. ¿Y ahora qué? Emma sonaba desesperada. ¿El divorcio? ¿Dividir la propiedad? ¿Empezar de cero? A veces empezar de nuevo es la mejor opción, dijo Olivia, sobre todo cuando el pasado te arrastra. Emma se quedó en silencio, digiriendo aquellas palabras. Mira, continuó Olivia, sé que esto es abrumador, pero tienes la ventaja de tener la casa a tu nombre, ¿verdad? Sí, soy la compradora principal. James figura como coprestatario en algunos de los documentos, pero el pago inicial es todo mío. Oh, eso es genial. Así que legalmente estás en una posición fuerte. Vuelvo el miércoles, pero hay algo que puedes hacer hasta entonces. ¿Qué cosa? Conseguir todas las escrituras de la casa, extractos bancarios que muestren que has estado haciendo pagos, certificado de título, escritura de venta, cualquier cosa que demuestre que es tu patrimonio. Emma asintió, aunque Olivia no podía verla. Vale, no es difícil. ¿Y después? Luego hablaremos con mi colega Michael. Es especialista en división de bienes en divorcios. Te explicará todas las opciones. Olivia, todavía no he decidido divorciarme, dijo Emma con cautela. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Lo siento, dijo Olivia por fin. Me estoy adelantando a los acontecimientos. Por supuesto, es solo tu decisión. Es solo que... Nunca está de más conocer tus derechos, ¿verdad? Tienes razón, asintió Emma. Muchas gracias. No hay de qué. Por cierto, ¿ahora trabajas desde casa? Sí, trabajo a distancia el resto de la semana. Tengo que terminar mi informe trimestral. Bien, así no tienes que cruzarte con James todo el día. Te sugiero que aproveches al máximo ese tiempo. Junta tus papeles, piensa en tus prioridades y Emma, recuerda, mereces respeto, siempre. Después de hablar con Olivia, Emma se sintió llena de energía. Era como si se hubiera abierto una ventana en la habitación mal ventilada, dejando entrar aire fresco y luz. Se dio una ducha rápida, desayunó y se puso manos a la obra. En su despacho, Emma guardaba todos los documentos importantes en carpetas ordenadas. Sacó la relativa a la compra de la casa. Dentro estaban el contrato de compraventa, el certificado de propiedad, las pólizas de seguro y los recibos de impuestos. Releyó detenidamente cada papel. Como era de esperar, la propietaria principal de la casa era ella misma, Emma Bennett. James figuraba como copropietario, pero con una participación mínima. Era lógico, ella había hecho el pago inicial, casi la mitad del coste de la casa, con sus ahorros personales. Los pagos de la hipoteca también salían de su cuenta. Emma abrió el portátil y organizó la información financiera de los últimos 5 años. Siempre había sido pedante con la contabilidad, el hábito profesional de una analista financiera.
Ahora esa meticulosidad le resultaba útil. La imagen que se desprendía de las cifras y los gráficos era decepcionante. Todos estos años, ella había soportado la mayor parte de la carga financiera. James contribuía con menos del 20% al presupuesto familiar, aunque sus ingresos, aunque menores, aún le permitían aportar más. Emma solo podía adivinar a dónde iba a parar su dinero. Al mediodía tenía un expediente completo de su vida financiera. Ingresos, gastos, activos, participaciones. Legalmente hablando, la casa era predominantemente de su propiedad y tenía todas las razones para reclamarla en caso de divorcio. En un divorcio, esas palabras sonaron en su cabeza por primera vez sin pánico ni miedo. Más que eso le producían un extraño alivio. Emma recordaba que sus padres se habían divorciado cuando ella tenía 13 años. Entonces le había parecido el fin del mundo. Ahora se daba cuenta de que para su madre había sido el comienzo de una vida nueva y mejor. Marcó el número de su madre. Después de unos pitidos, oyó la voz de su madre. «Emma, cariño, qué sorpresa». «Hola, mamá». Emma sintió de pronto que se le llenaba la garganta de lágrimas. «¿Qué tal estás?» «Estoy bien, cariño». Era la graduación en la escuela de arte. Estaba preparando una exposición con los trabajos de los alumnos. «¿Qué tal te va? ¿Qué tal la nueva casa?» «Es preciosa», tartamudeó Emma, sin saber cómo hablar de lo que estaba pasando. «¿Y James?», preguntó mamá. «¿Cómo está?» «Mamá». Emma respiró hondo. «Creo que James y yo nos vamos a divorciar». Se hizo el silencio al otro lado. Entonces su madre dijo en voz baja: «Llevo años esperando esta llamada, Emma». «¿Qué?». Emma estaba confusa. «¿De qué estás hablando?» «Cariño, nunca fuiste realmente feliz con James. Ni siquiera al principio. Estabas enamorada de la idea que tenías de él. Joven estrella del deporte, guapo, ambicioso. ¿Pero feliz? Number. ¿Por qué nunca hablaste de ello? ¿Habrías escuchado?» Podía oír la tristeza en la voz de tu madre. «Siempre estabas defendiéndole, buscando excusas para su comportamiento. Pensé que eras tú quien debía darse cuenta». Emma guardó silencio, digiriendo lo que había oído. ¿De verdad era tan evidente desde fuera? «¿Qué te pasa, cariño?», preguntó mamá. «¿Por qué ahora?». Y Emma se lo contó, sobre la mudanza, sobre cómo James le había agradecido la compra de la casa mandándola a dormir al pasillo, sobre sus descubrimientos de los últimos días, que había estado viviendo en una relación de maltrato psicológico todos estos años. «Cariño», le temblaba la voz a su madre. «Lo siento mucho. Debería haber sido más insistente». «No, mamá», dijo Emma con firmeza. «Tenías razón. Debería haber llegado a esto por mí misma». Y así fue. «¿Qué vas a hacer?» «Aún no estoy segura, pero tengo una nueva amiga, Olivia. Es abogada de divorcios. Puede ayudarme con la parte legal». «Bien», dijo la madre aliviada. «¿Y la parte práctica? ¿Tienes dónde vivir? ¿Tienes dinero?» «La casa está casi toda a mi nombre», explicó Emma. «Mi trabajo es estable, soy económicamente independiente. Así que en ese aspecto estoy bien». «Entonces tienes mi tranquilidad», dijo su madre. «Siempre has sido fuerte, Emma. Mucho más fuerte de lo que crees. Solo que a veces lo olvidas». Después de hablar con su madre, Emma se sintió extrañamente tranquila. Era como si hubiera sido bendecida para seguir adelante, para empezar un nuevo capítulo de su vida. Pasó el resto del día trabajando en el informe, volviendo periódicamente a su dossier. Hacia el anochecer, decidió dar otro paso importante. Llamó al bufete de abogados que Olivia le había recomendado. «Parker y Asociados, ¿en qué puedo ayudarle?», contestó una agradable voz femenina. «Buenas tardes, me llamo Emma Bennett. Estoy buscando una consulta de derecho de familia. Olivia Ramírez me recomendó a Michael». Dudó, dándose cuenta de que no sabía su apellido. «¿Michael Parker?», preguntó la secretaria. «Sí, supongo», asintió Emma. «Un momento, voy a ver su agenda». Hubo una pausa. «El señor Parker podrá verle mañana a las 11 de la mañana. ¿Le parece bien?» «Sí, gracias». «Estupendo. Lo anotaré. Nuestra dirección...». Emma anotó la dirección de una oficina en el centro de Los Ángeles. Mientras concertaba la cita, sintió que se le aceleraba el pulso. Una cosa era contemplar el divorcio en teoría y otra muy distinta empezar a tomar medidas concretas.
Solo es asesoramiento, se recordó a sí misma. No tengo que tomar una decisión ahora mismo. James volvió tarde aquella noche. Emma ya estaba tumbada en la alfombra del pasillo, haciéndose la dormida. Le oyó dirigirse a la cocina, abrir la nevera, fruncir el ceño, descubrir la ausencia de la cerveza que ella solía comprarle. Luego, ruidos en el baño, pasos en el dormitorio. La puerta se cerró y se hizo el silencio. En ese silencio, Emma se quedó mirando el techo, pensando en la reunión de mañana con el abogado. ¿Qué le diría? ¿Por dónde empezaría? ¿Estaba realmente preparada para dar ese paso? En algún lugar de su mente sabía la respuesta. Sí, lo estaba. Quizá por primera vez en 15 años, estaba completamente segura de su decisión. El martes por la mañana, Emma se levantó antes de lo habitual. Recogió la ropa de cama, se duchó y se vistió con cuidado. Un traje estricto, poco maquillaje y el pelo recogido en un moño. El aspecto serio le daba confianza. Cuando salió del baño, James ya estaba en la cocina. ¿A dónde vas?, le preguntó mirándola con desconfianza. He quedado con un cliente, mintió Emma. Tengo que discutir los detalles del informe. ¿No trabajas desde casa esta semana? Normalmente sí, pero este cliente insistió en que nos viéramos en persona. James se encogió de hombros, perdiendo claramente el interés en la conversación. Lo que tú digas. Preparó el desayuno. Tostadas y café para ella. Nada para él. Que se cuidara solo, decidió Emma. Ya no sería su criada personal. No hay nada de comer, se quejó James, mirando en la nevera. Solo compraba para mí, dijo Emma con calma. Creía que podías comprar lo que quisieras. James cerró de golpe la puerta de la nevera. ¿Desde cuándo compramos la comida por separado? Desde que decidiste que debía dormir en el pasillo. Emma lo miró fijamente a los ojos. Habitaciones separadas, comestibles separados. Tiene sentido, ¿no crees? Él parecía desanimado por su franqueza. Normalmente evitaba la confrontación, intentaba suavizar los bordes afilados. ¿Sigues enfadado por esto? James intentó fingir arrepentimiento. Mira, me he pasado. Claro que puedes volver al dormitorio. Gracias por tu generosa oferta, dijo Emma secamente. Pero prefiero quedarme en el pasillo. Como quieras, se encogió de hombros, volviendo a ponerse su máscara de indiferencia. Pero luego no te quejes del dolor de espalda. No me quejaré. Emma terminó de desayunar, recogió su carpeta y se dirigió a la salida. ¿Cuándo volverás?, preguntó James cuando ella ya estaba en la puerta. No lo sé, contestó Emma. No me esperes despierta con la cena. Salió cerrando la puerta tras de sí, sintiéndose extrañamente ligera. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba tratando de complacer a James. No se estaba adaptando a su estado de ánimo. No estaba buscando maneras de evitar su disgusto. Simplemente era ella misma. Y se sentía increíble. El despacho de abogados estaba en un moderno edificio de cristal en el centro de Los Ángeles. Emma subió a la planta 18, donde la recibió una amable recepcionista. «Señorita Bennett, el señor Parker la está esperando. Pase, por favor». Michael Parker era un hombre de mediana edad, de mirada perspicaz y sonrisa tranquila. Se levantó de su escritorio cuando Emma entró y le tendió la mano. «Encantado de conocerla, señora. Bennett Olivia me ha hablado mucho de usted». «¿De veras?». Emma se sorprendió. «Solo nos conocemos desde hace un par de días». «Olivia juzga rápido a las personas», sonrió Michael. «Y está muy preocupada por ti. Siéntate, por favor». Emma se sentó en el sillón de cuero frente a su escritorio. «Entonces», comenzó el abogado, «tengo entendido que estás pensando en divorciarte». «Sí», Emma respiró hondo. «Aunque hasta hace unos días no me habría imaginado diciendo eso». «Suele ocurrir», asintió Michael. «La decisión de divorciarse rara vez llega de repente. Suele ser el resultado de un largo proceso de toma de conciencia. Háblame de tu situación». Y Emma lo hizo. Sobre los 15 años de matrimonio, sobre cómo la relación se había vuelto gradualmente tóxica, sobre el reciente incidente del pasillo. También habló de la parte financiera, el hecho de que la casa fuera predominantemente suya, el hecho de que ella hubiera sido el principal sostén de la familia durante los últimos años. Michael escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias y tomando notas. Cuando ella terminó, se reclinó en la silla y dijo con confianza: «Señora Bennett,
Legalmente su posición es muy fuerte. La casa es en gran parte de su propiedad, tiene unos ingresos estables. Si decide solicitar el divorcio, lo más probable es que conserve el derecho a la casa. ¿Y James?, preguntó Emma. ¿Qué derechos tiene él? En California rige el régimen de bienes gananciales, explicó Michael, pero no es absoluta. En tu caso, dado que hiciste el pago inicial con tu propio dinero y la mayor parte de los pagos de la hipoteca, el tribunal probablemente lo tendría en cuenta a la hora de dividir la propiedad. Entonces, ¿no puedes reclamar la mitad de la casa? Probablemente no, pero sin un análisis detallado de todos los documentos, no puedo dar una garantía del 100%. Te propongo lo siguiente. Me dejas copias de todos los documentos relativos a la casa y a vuestras finanzas. Los revisaré y te daré una evaluación más precisa de tu situación. Emma sacó una carpeta preparada. Traje todo lo que pude encontrar. Recibos, extractos, contratos. Estupendo. Michael cogió los documentos. Me pondré en contacto contigo dentro de un par de días. Mientras tanto, si me permites darte algunos consejos generales. Claro, primero no le digas a tu marido lo que planeas hasta que estemos totalmente preparados. Por lo que me has contado, puede reaccionar de forma imprevisible. Emma asintió. Ya he pensado en eso. En segundo lugar, empieza a documentar cualquier incidente que pueda calificarse de abuso emocional. Fechas, horas, testigos si los hay. Eso podría ser útil más adelante. De acuerdo. Y tercero, Michael la miró directamente a los ojos. Cuida de tu seguridad. Esperemos que no llegue a eso, pero es mejor prevenir. Emma sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. ¿Crees que James podría llegar a ser peligroso? No conozco a su marido, dijo Michael con cuidado, pero la gente que recurre al maltrato psicológico a veces se vuelve física cuando siente que está perdiendo el control. Emma dudó. James nunca le había levantado la mano, pero en momentos de ira podía ser aterrador. Golpeaba platos, rompía cosas, gritaba tan fuerte que los vecinos se golpeaban contra la pared. Tendré cuidado, prometió. Al salir del despacho del abogado, Emma sintió una mezcla de determinación y ansiedad. Por un lado, había dado un paso importante hacia la libertad. Por otro, aún quedaban muchos obstáculos por delante. ¿Cómo reaccionaría James ante la noticia del divorcio? ¿Cuán difícil sería el proceso? ¿Cómo sería su vida después? Pero a pesar de todas las preguntas, ella sabía que no daría marcha atrás. Emma Bennett había tenido por fin una epifanía y ya no iba a vivir a la sombra de su propio miedo. De vuelta a casa tras la reunión con su abogado, Emma se sumergió en el trabajo. El informe trimestral necesitaba atención y centrarse en las cifras era más fácil que pensar en su inminente divorcio. Los documentos que había dejado a Michael Parker estaban meticulosamente preparados. Cada recibo, cada extracto de cuenta, cada contrato. Ahora solo quedaba esperar su evaluación de la situación y seguir su consejo. Guardar silencio por ahora y documentar cualquier incidente. James volvió del trabajo antes de lo habitual. Emma oyó el portazo y se puso tensa. No habían hablado mucho los últimos días, y eso le parecía bien. Hola, ¿estás en casa? La voz de James sonaba inusualmente alegre. En el despacho, dijo Emma, sin apartar los ojos de la pantalla del ordenador. James apareció en la puerta, sonriendo como si todo fuera bien entre ellos. Hoy he invitado a los chicos del trabajo. Vamos a celebrar una fiesta de inauguración. Emma se quedó paralizada, sin dar crédito a lo que oía. ¿Qué? ¿Cuándo? Sobre las 7. James se encogió de hombros, como si fuera lo normal invitar a gente a una casa sin muebles. Pedí una pizza y una cerveza. Emma cerró el portátil despacio. James, no tenemos muebles. ¿Dónde se van a sentar? En el suelo. Sonrió con satisfacción. No sería la primera vez. Así solíamos pasar el rato cuando éramos estudiantes. No estamos en nuestra época de estudiantes, le cortó Emma. Somos adultos, y no estoy preparada para tener invitados. La sonrisa de James fue sustituida por una mirada fría. No te estoy pidiendo permiso. También es mi casa, y puedo invitar a quien quiera. Una casa por la que no has pagado ni un céntimo, pensó Emma, pero se contuvo. Está bien, dijo en su lugar, pero no participaré. Como quieras, se encogió de hombros James. Puedes quedarte en tu pasillo. Emma sintió que se le encendía la ira en el pecho. Llevaba unos días intentando evitar el conflicto.
manteniendo una apariencia de normalidad mientras preparaba su plan. Pero tolerar el ridículo en su propia casa la superaba. ¿Sabes qué, James? Se levantó de la mesa. Quizás sea lo mejor. Tus amigos verán por fin qué clase de persona eres en realidad. ¿Qué dices? James puso cara de inocente. ¿De cómo tratas a tu mujer? Emma lo miró directamente a los ojos. De que me haces dormir en el pasillo. No hago dormir a nadie en el pasillo, dijo con una falsa expresión de desconcierto. Tú elegiste dónde dormir. No intentes hacerme quedar como un monstruo. Era exactamente lo que Michael Parker llamaba gaslighting. Hacerla cuestionar su propia percepción de la realidad. Emma ya había sucumbido antes a esa manipulación, pero hoy no. Los dos sabemos la verdad, dijo con calma, pero hazlo a tu manera. Haz una fiesta. Algo en su tono hizo que James desconfiara. Has estado rara estos días. Por fin me estoy dando cuenta de algunas cosas. Emma se volvió hacia el ordenador, indicando que la conversación había terminado. James se quedó un momento más en la puerta, como si fuera a decir algo, pero luego se marchó. Emma respiró hondo, intentando tranquilizarse. La llamada de su amiga unos minutos más tarde llegó justo a tiempo. «Hola». La voz de Olivia sonaba feliz. «Ya he vuelto». «Gracias a Dios», exhaló Emma. «Justo a tiempo. ¿Ha pasado algo?» James decidió dar una fiesta en nuestra casa vacía. Invitó a algunos de sus colegas del trabajo para una fiesta de inauguración. «¿Qué? ¿En una casa sin muebles?» Olivia no podía ocultar su sorpresa. «Sí, puedes creerlo. Y cuando le dije que era raro, me recordó que también era su casa». «Menudo imbécil», regañó Olivia. «Mira, quizá no deberías quedarte allí para esta fiesta. Puedes quedarte a dormir en mi casa». Emma se lo pensó un momento. «Gracias, pero no. Quiero ver qué pasa. Además, nunca ha sido agresivo delante de extraños. Al contrario, hace el papel del marido perfecto. Si estás segura». La voz de Olivia sonó dubitativa. «Pero mi oferta sigue en pie. Estaré en casa toda la noche. Así que si necesitas algo, ven. O llámame y paso a recogerte». «Gracias», dijo Emma con sinceridad. «Significó mucho para mí». Después de hablar con Olivia, volvió al trabajo, aunque cada vez le costaba más concentrarse. Una parte de ella quería salir corriendo hacia su amiga para evitar una situación desagradable. Pero la otra parte, la más fuerte, le decía que dejara de huir, que dejara de esconderse, de fingir que todo iba bien. A las 7 en punto, Emma se había puesto unos simples vaqueros y una camiseta. Se había recogido el pelo en una coleta y había bajado a la cocina. James ya estaba sirviendo copas y abriendo botellas de cerveza. «¿Has decidido unirte a nosotros?», le preguntó sorprendido. «¿Por qué no?». Emma se encogió de hombros. «Al fin y al cabo, es nuestra casa». James la miró atentamente, como si tratara de ver qué tenía en mente, pero no dijo nada. Los primeros invitados llegaron sobre las 8:30. Los colegas de James de la tienda de deportes, 3 hombres y 2 mujeres, entraron, admirando ruidosamente la casa. «¿Qué casa?», exclamó Brad, un hombre alto, rubio y de voz potente. «¿Cómo os las habéis arreglado para haceros con ella?» «Suerte con la hipoteca», dijo James despreocupadamente, aunque los detalles del trato eran responsabilidad de Emma. «Pasad, poneos cómodos». Los invitados se repartieron por el salón, sentándose en el suelo con botellas de cerveza y trozos de pizza de las cajas que había en el suelo. «¿Dónde están los muebles?», se preguntó Karen, una mujer pelirroja de unos 30 años. «Aún no han llegado», explicó James. «Pero estamos bien, ¿no?». Emma se apartó, observando la escena con una sensación de distanciamiento surrealista. «Este es su hogar», pensó. Un hogar en el que había invertido 15 años de ahorros, sueños y planes. Y ahora hay extraños sentados aquí, bebiendo cerveza en vasos de plástico, como si estuvieran en una fiesta barata de hostal. «Emma, no te quedes ahí parada», la llamó James. «Trae más cerveza de la nevera». Ella quiso protestar, pero decidió seguir sus reglas por ahora, que pensara que todo seguía igual. Emma cogió la cerveza y volvió a su puesto de observación contra la pared. «¿Qué te traes entre manos, Emma?», preguntó uno de los invitados, Mark, un hombre corpulento de sonrisa amable. «Soy analista financiera», respondió ella. «Ah, un trabajo serio», asintió Mark con respeto. «Debes de ganar mucho dinero». «No está mal», aceptó Emma con modestia. «Claro que sí»,
dijo James con una sonrisa tensa. Si no, no estaríamos ahora en esta casa. ¿Así que eres el principal sostén de la familia? Se preguntó Brad, desviando la mirada de Emma a James. Hubo una pausa incómoda. Podría decirse que sí, respondió finalmente Emma. James cambió bruscamente de tema. ¿Quién vio el partido de anoche? Fue un partido increíble. La conversación giró en torno al deporte y Emma se relajó un poco. Fue a la cocina a servirse un poco de agua. Para su sorpresa, allí encontró a Karen buscando un sacacorchos. He traído una botella de vino, pero se me ha olvidado que necesitaba un sacacorchos. ¿Tienes uno? Claro, Emma sacó el sacacorchos del cajón. Aquí lo tienes. Gracias. Karen cogió el utensilio y de pronto bajó la voz. Escucha, tengo que preguntarte, ¿estáis bien James y tú? Emma se quedó paralizada. ¿Por qué lo preguntas? Es que el ambiente entre vosotros dos es un poco tenso. Karen parecía confusa. Y además, ha estado hablando de ti de forma extraña en el trabajo los últimos días. ¿Qué tipo de cosas? Emma sintió que se le aceleraba el pulso. Pues que te has vuelto demasiado arrogante desde el ascenso, que ya no quieres dormir en la misma cama que él. Cosas así. Emma no sabía si reír o llorar. Dijo que no quería dormir con él. Sí, que supuestamente estás tan orgullosa que incluso dormís separados. Karen parecía realmente preocupada. Lo siento si me estoy entrometiendo. No, no, está bien. Emma respiró hondo. Es curioso cómo interpreta la situación. ¿Cómo es en realidad? Preguntó Karen con cautela. Emma dudó. ¿Debía contarle la verdad a un desconocido? Por otra parte, James ya la había hecho quedar mal delante de sus compañeros. ¿Por qué no hacerle justicia? En realidad, dijo Emma lentamente, James me ha informado de que mi dormitorio está ahora en el pasillo, en la casa que compré. Karen la miró incrédula. ¿En serio? Totalmente. Así que las últimas noches he estado durmiendo separada, en la alfombra del pasillo. Karen parecía conmocionada. Oh, Dios mío, eso es terrible. ¿Por qué no lo echas? Estoy en ello, contestó Emma con sinceridad. Su conversación se vio interrumpida por unas sonoras carcajadas procedentes del salón. Las mujeres se miraron y volvieron en silencio a los demás. La fiesta iba cobrando impulso. Alguien había puesto la música. La gente bailaba en el salón vacío. La cerveza corría a raudales. Emma se quedó callada, observando a James que hablaba animadamente, gesticulando y riendo. En momentos así, casi podía ver al joven atleta del que una vez se había enamorado. Carismático, lleno de energía. Casi. Hacia las 10 de la noche sonó el timbre. Había llegado el bocadillo que James había pedido. Todo el mundo estaba ya lo bastante borracho como para vitorear ruidosamente la llegada de la comida. «Emma», gritó James desde la habitación, ¿podrías ser tan amable de traer más servilletas? Ella fue obedientemente a la cocina a por servilletas, sintiendo los ojos de Karen clavados en ella. Cuando volvió, encontró a James contando una historia que claramente la involucraba. "Mm". Y entonces le digo, es tu casa, cariño. Tú la compraste, así que puedes tener la habitación que quieras. Y ella, tan seria, dice, prefiero dormir en el pasillo, en mi alfombra cara. ¿Sabes a lo que me refiero, no? James miró a todos con cara de borracho. Compra una casa y luego duerme en el pasillo. Y es a mí a quien dice que está loca. Se oyeron risitas inseguras. Obviamente, los invitados se sentían incómodos con esta historia. ¿De qué estás hablando, James?, preguntó Emma, de pie en la puerta con las servilletas. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. James se sintió un poco avergonzado, pero se recompuso rápidamente. Solo les estoy contando a los chicos lo excéntrico que eres. ¿Excéntrico?, preguntó Emma, sintiendo que la rabia le hervía por dentro. ¿De verdad quieres que les cuente lo que pasó de verdad? Vamos, cariño, dijo James con una sonrisa tensa. A nadie le interesan nuestros dramas familiares. En realidad, intervino Karen, a mí sí me interesan. A mí también, dijo Mark. No veo cuál es el problema. James lanzó una mirada de advertencia a su mujer, pero Emma no se iba a quedar callada. El caso es que, cuando nos mudamos, James me dijo que él se iba a quedar con el dormitorio principal y yo iba a dormir en el pasillo, en una casa que compré con mi propio dinero, y ahora me hace quedar como una loca delante de ti. Se hizo el silencio en la habitación.
Karen y Mark intercambiaron miradas de asombro. Los demás miraban a su alrededor con torpeza. Está exagerando, se rió James con dificultad. ¿Ves lo dramática que es? ¿En serio?, preguntó Emma con calma. Entonces, ¿por qué no les enseñas a los invitados dónde duermo exactamente? ¿Y les explicas por qué?, exclamó James. Ya basta, Emma. No, no es suficiente. Dejó escapar por fin su rabia. 15 años he aguantado tus humillaciones, tu devaluación de mis logros, tu manipulación. 15 años intentando ser comprensiva, solidaria, paciente. Y me lo pagas haciéndome dormir en el suelo como un perro. Quizá deberíamos irnos, sugirió Brad tímidamente, volviéndose hacia la compañía. No, no, quedaos, dijo Emma con un gesto de la mano. Los festejos no habían hecho más que empezar. James quería una fiesta de inauguración, así que hagámosla. Pero seamos sinceros. James se puso en pie de un salto, con la cara contorsionada por la rabia. Cállate, cállate ahora mismo. Dio un paso hacia ella, y Emma retrocedió instintivamente. Por primera vez en años vio en sus ojos la descarada agresividad dirigida a ella. Tranquilo, amigo, se interpuso Mark sujetando a James por el hombro. Deberíamos irnos, dijo Karen, levantándose y recogiendo sus cosas. Gracias por lo de esta noche. Los demás también empezaron a recoger apresuradamente, murmurando disculpas incómodas. 5 minutos más tarde, todos los invitados habían abandonado la casa, dejando a Emma y James solos con bocadillos a medio comer y botellas de cerveza a medio beber. ¿Estáis contentos?, siseó James cuando la puerta se cerró tras el último invitado. Haciéndome quedar como un monstruo delante de mis colegas. Solo decía la verdad, dijo Emma con calma, aunque temblaba por dentro. Fuiste tú quien empezó a contarles una versión distorsionada. ¿Qué más da? James pateó la botella vacía con fuerza, haciéndola volar por la habitación. Lo has estropeado todo, siempre lo haces. ¿Yo lo he estropeado? Emma no daba crédito a lo que oía. Me has humillado delante de toda esa gente. Me hiciste quedar como una loca histérica. ¿Qué te importa lo que piensen mis colegas? No son nada para ti. No se trata de ellos, dijo Emma cansada. Se trata de ti. Es por lo que me has estado haciendo todos estos años. James cambió repentinamente de táctica. Sus hombros se hundieron y su rostro adoptó una expresión de culpabilidad. Mira, me equivoqué. Toda esta mudanza, esta casa nueva, me siento incompleto, ¿sabes? Emma negó con la cabeza. Basta. No voy a caer más en esa manipulación. Que te den por culo. James se encolerizó de nuevo. La máscara de remordimiento desapareció instantáneamente de su rostro. ¿Te crees muy listo? ¿Crees que puedes hacer esto sin mí? Prefiero estar sola que con alguien que no me aprecia ni me respeta, dijo Emma con firmeza. Sacó el teléfono, le dio la espalda a su marido y marcó desafiante el número de Olivia. Hola, soy Emma. ¿Aún quieres que me quede en tu casa esta noche? Por supuesto, contestó su amiga sin demora. ¿Ocurre algo? Te lo diré cuando te vea. Estaré allí dentro de 15 minutos. Emma apagó el teléfono y se volvió hacia James. Me voy. Me quedo en casa de Olivia. ¿Quién es Olivia?, preguntó James perplejo. Mi vecina. Acaba de volver de un viaje de negocios. Emma metió rápidamente lo imprescindible en una pequeña bolsa. Una muda de ropa, maquillaje, un cargador de móvil y sus papeles. No estaba segura de cuándo llegaría a casa, pero sabía con certeza que no quería quedarse aquí esta noche. James la observó empacar en silencio. Solo cuando ella ya estaba en la salida, le preguntó con voz repentinamente tranquila. «Vas a volver, ¿verdad?» Emma se dio la vuelta. El miedo brilló en sus ojos. Miedo de verdad, no fingido. «Volveré», dijo ella. «Pero no a ti». Cerró la puerta tras de sí. La casa de Olivia era cálida y acogedora, un marcado contraste con la lujosa pero fría y vacía mansión que acababa de abandonar. Los muebles elegantes, las estanterías del suelo al techo, las alfombras mullidas y las lámparas tenuemente iluminadas la hacían sentir como en un hogar en el que quería quedarse. «Ponte cómoda», Olivia señaló el cómodo sofá del salón. «¿Vino? ¿O algo más fuerte?» «El vino sería perfecto», sonrió Emma. «Después de una noche como esta. ¿Tinto o blanco?» «Tinto». Mientras Olivia cogía la botella y las copas, Emma echó un vistazo a la habitación. Su mirada captó los diplomas y certificados de la pared.
la Facultad de Derecho de Harvard, una licencia para ejercer la abogacía en California, premios de asociaciones profesionales. Estaba claro que Olivia no era solo una abogada, sino una profesional de alto nivel. Aquí tienes. Olivia le tendió un vaso de líquido rubí. Tempranillo, de mi último viaje a España. ¿Quieres contarme qué pasó? Emma bebió un sorbo y sintió que el vino ácido le calentaba el pecho. Lo contó todo. La fiesta, la humillación pública, el enfrentamiento abierto con su marido. Fue un alivio, terminó. Fue como si se me cayera una piedra del alma cuando por fin le conté la verdad. Se llama dejar atrás el maltrato psicológico, asintió Olivia. Recuerdo cómo me sentí cuando me divorcié. ¿Estuviste casada?, se preguntó Emma. No lo sabía. 6 años. Olivia tomó un sorbo de vino. No era un maltratador declarado como tú, James, pero siempre me controlaba a mí, mis gastos, mis amigos. Y entonces me enteré de lo del amante. Hizo un gesto con la mano. Historia antigua, pero la experiencia me convirtió en una buena abogada de divorcios. Mencionaste a Michael Parker, recordó Emma. Hoy me he reunido con él. ¿Qué te ha parecido? Muy profesional. Le dejé todas las escrituras de la casa y prometió analizar mi situación. Michael es uno de los mejores, asintió Olivia con firmeza. Si alguien puede conseguirte el mejor acuerdo de divorcio posible, es él. Emma dejó el vaso sobre la mesa. Aún no puedo creer que esté haciendo esto. 15 años. Es mucho tiempo. 15 años es mucho, asintió Olivia. Pero ¿sabes qué es aún más? El resto de tu vida. ¿Estás dispuesta a desperdiciarla con un hombre que no te aprecia? Emma negó con la cabeza. Number. Desde luego que no. Entonces, tracemos un plan. Olivia se levantó y cogió un cuaderno y una libreta de su despacho. Dado el comportamiento de James hoy, yo recomendaría actuar con rapidez. ¿A qué te refieres? Está empezando a perder el control. Ya viste cómo se comportó en la fiesta. Agresivo, intentando hacerte parecer una loca delante de tus amigos. Es el clásico comportamiento abusivo cuando la víctima empieza a perder el control. ¿Crees que puede ser peligroso? Emma frunce el ceño. No quiero asustarte, pero sí, existe un riesgo, dijo Olivia con seriedad. Por eso es mejor prevenir. Mañana por la mañana, mientras James aún duerme, volveremos a la casa y cogeremos todos sus objetos de valor, documentos, objetos personales. Luego le dejaremos un aviso de divorcio. ¿Qué hay de el resto de mis cosas? Al final las cogeremos. Es importante asegurar lo esencial primero. Y a ti, por supuesto. Hablaron hasta casi medianoche, trazando un detallado plan de acción. En algún momento Olivia llamó a Michael Parker, le explicó la situación y le pidió que tuviera listos los papeles preliminares del divorcio por la mañana. Va a ser caro, advirtió a Emma. Los servicios urgentes siempre cuestan más. El dinero no es un problema ahora mismo, negó Emma con la cabeza. La seguridad y la tranquilidad eran más importantes. Finalmente, cuando todos los detalles estuvieron resueltos, Olivia mostró a Emma el dormitorio de invitados, una habitación acogedora con una cama grande y su propio cuarto de baño. Descansa, dijo dejando a Emma en la puerta. Mañana era un gran día. Al quedarse sola, Emma se sentó en la cama, sintiéndose de repente terriblemente cansada. Los acontecimientos de los últimos días se sucedieron. La comprensión de la toxicidad del matrimonio, la humillación con la alfombra del pasillo, la conversación con el abogado, la confrontación de hoy. 15 años de su vida revelados de repente bajo una nueva luz. Se tumbó sin desvestirse, solo para taparse los ojos un momento. Inmediatamente cayó en un sueño profundo y sin sueños. Emma se despertó cuando llamaron a la puerta. «Emma», la voz de Olivia sonaba alegre. «Son las 6:30. El café está listo». Se sentó en la cama, desorientada por el sueño, pero rápidamente recordó dónde estaba y lo que iba a pasar hoy. Se levantó de un salto, se lavó la cara en el cuarto de baño contiguo y bajó a la cocina, donde Olivia ya estaba terminando de desayunar. «¿Has dormido bien?», le preguntó su amiga, tendiéndole una taza de café cargado. «Sorprendentemente sí», Emma bebió un sorbo. «Aunque me quedé dormida con la ropa puesta». «Agotamiento emocional», asintió Olivia. «Michael me envió por correo electrónico el papeleo preliminar y yo lo imprimí. ¿Puedes revisarlo y firmarlo?» Emma miró los papeles.
la demanda de divorcio, la notificación de separación, la orden de alejamiento temporal para que no se acercara a ella. El último documento la sorprendió. ¿Crees que es necesario? James nunca ha sido agresivo físicamente. Hasta ahora, observó Olivia. Ayer viste lo rápido que pasó de las amenazas verbales a la intimidación física. Era mejor prevenir. Emma firmó los papeles, sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y alivio. Luego escribió una carta breve pero sucinta a James, que Olivia ayudó a editar desde el punto de vista legal. A las 7 de la mañana ya estaban listos. Emma calculaba que James no solía despertarse hasta las 8, como muy pronto, sobre todo después de una fiesta con alcohol, así que tenían tiempo de sobra. Tenemos que actuar deprisa y en silencio, le ordenó Olivia mientras caminaban hacia la casa de Emma. Créeme, he ayudado a clientes en situaciones como esta. Emma abrió cuidadosamente la puerta principal con su llave. La casa estaba en silencio. Solo se oían los ronquidos apagados de James en el dormitorio de arriba. Siguiendo el plan previsto, las mujeres se dividieron. Emma subió a recoger sus efectos personales, mientras Olivia iba a colocar los papeles en la mesa de la cocina y a revisar el mobiliario. Trabajando lo más silenciosamente posible, Emma recogió ropa, joyas, cosméticos, fotografías de sus padres, algunos libros, cualquier cosa de especial valor para ella. Los documentos importantes se los había llevado ayer, cuidadosamente. En su despacho, se llevó el portátil y los discos duros externos. Cuando bajaba las escaleras con la última bolsa, se quedó helada al oír movimiento en el piso de arriba. El sonido de la puerta de un dormitorio abriéndose. Pasos. Subió las escaleras a toda velocidad, casi corriendo. «Es hora de irnos», le susurró a Olivia cuando se encontró con ella en el pasillo. Salieron a toda prisa de la casa, cerraron la puerta y corrieron hacia el coche de Olivia, que estaba aparcado delante de su casa. Cargando todas las cosas de Emma en el maletero, Olivia sugirió: «Salgamos y aparquemos en la calle de al lado. Desde allí podremos ver tu casa, pero no nos verán». Colocaron el coche en una posición desde la que se viera bien la casa de Emma. Ahora solo tenían que esperar. La espera no duró mucho. Al cabo de unos 20 minutos, la puerta principal se abrió y James apareció en el umbral, despeinado, con pantalones cortos y una camiseta. Miró a su alrededor, obviamente en busca de Emma o de su coche, y luego desapareció dentro de la casa. «Se acerca una tormenta», murmuró Olivia mirando el reloj. «Me pregunto cuánto tardará en encontrar los documentos». James volvió a aparecer unos 10 minutos después, completamente vestido y con el teléfono en la mano. Gesticulaba enérgicamente, evidentemente hablando con alguien, y su rostro expresaba un grado extremo de indignación. «Creo que lo has encontrado», sonrió Emma. «Sin duda», asintió Olivia. «Ahora habrá llamadas. Primero a ti, luego quizá al abogado». Como si fuera un guión, el teléfono de Emma sonó. Le mostró la pantalla a Olivia. Era James. «No contestes», le aconsejó. «Deja que lea los documentos». Las llamadas se prolongaron durante casi 5 minutos y luego cambiaron a mensajes de texto furiosos. Emma no los abrió. Se limitó a ver cómo aparecía el nombre de James en las notificaciones. De repente, la puerta principal volvió a abrirse y James salió literalmente volando a la calle, agitando unos papeles. Eran los papeles que se habían dejado. Miró a su alrededor, como si esperara ver a Emma escondida detrás de un arbusto cercano. «Creo que es hora de volver», dijo Olivia. «¿Volver?» «A mi casa. Seguiremos vigilando desde allí. Tendremos una buena vista desde el porche y no nos descubrirá enseguida». Dieron la vuelta a la manzana con cuidado y se colocaron en el porche de la casa de Olivia, con las tazas de café en la mano. Desde allí tenían una vista realmente buena de la casa de Emma, y los altos arbustos de jazmín los ocultaban parcialmente de la vista directa. James rodeó el camino de entrada sin dejar de hacer llamadas y enviar mensajes. Cuando fue evidente que no obtendría respuesta, se sentó en los escalones del porche y se rodeó la cabeza con los brazos. «¿No sientes compasión?», preguntó Olivia con cautela. Emma vaciló. «Extrañamente no», dijo finalmente. «Después de todo lo que ha pasado, después de todos los años de humillación y manipulación, lo único que siento es alivio, y quizá un poco de tristeza por haber tenido que acabar así». Olivia asintió comprensiva. «Es normal. La pena vendrá después, cuando la herida deje de sangrar.
Pero es importante recordar que la lástima no es razón para volver. No voy a volver, dijo Emma con firmeza. Nunca. James se levantó bruscamente y se dirigió al coche que tenía aparcado en la entrada. Un minuto después se marchó, con los neumáticos chirriando en la curva. ¿A dónde habrá ido?, preguntó Emma preocupada. Probablemente a buscar un abogado, sugirió Olivia. O quizás solo quería tomar el aire. En cualquier caso, nos da la oportunidad de actuar. ¿A qué te refieres? ¿Recuerdas nuestro plan? Ahora que se ha ido, podemos llamar a un cerrajero y cambiar las cerraduras, e instalar un nuevo sistema de seguridad al mismo tiempo. Olivia ya estaba sacando su teléfono, marcando un número. Conozco a un tipo que puede hacerlo rápida y eficazmente. Estará aquí en 30 minutos. Efectivamente, menos de una hora después, una furgoneta con el logotipo de una empresa de seguridad se detuvo frente a la casa de Emma. Dos hombres trabajaban diligentemente, cambiando las cerraduras de todas las puertas e instalando un sistema de alarma de última generación con cámaras. Puedes controlar el acceso a través de una aplicación en tu teléfono, explicó el capataz, mostrando a Emma el nuevo sistema. Aquí está el vídeo de las cámaras. Aquí está el registro de acceso. Es todo muy sencillo. Cuando terminó el trabajo, Olivia sugirió: vamos a celebrar el primer día de tu nueva vida. Tengo una botella de champán que he estado guardando para una ocasión especial. Se sentaron en el porche de la casa de Olivia con copas de champán, disfrutando de la cálida mañana californiana. Emma se sentía extraña, vacía y llena al mismo tiempo, como si hubieran borrado la antigua versión de su vida y ahora tuviera ante sí una pizarra en blanco. Por los nuevos comienzos, levantó Olivia su copa. Por la libertad, dijo Emma, y sus copas chocaron entre sí. Acababan de terminar la primera copa cuando el coche de James volvió a aparecer. Frenó en seco delante de la casa, saltó del coche y corrió hacia la puerta principal. Intentó abrirla con la llave, pero no lo consiguió. Cambió de táctica y empezó a llamar al timbre, y luego a aporrear la puerta. Es inútil, se rió Emma por lo bajo. No hay nadie en casa. James pareció darse cuenta y empezó a rodear la casa, comprobando las demás entradas. Todo estaba cerrado. Nos verá, dijo Emma, repentinamente preocupada. Que se dé cuenta, Olivia se encogió de hombros. Tenemos una orden de alejamiento. Si entra en mi propiedad, llamaremos a la policía. Como si hubiera oído sus palabras, James se volvió y los vio. Dos mujeres sentadas en el porche con copas de champán. Su rostro se contorsionó de rabia y se dirigió hacia ellas, primero andando y luego casi corriendo. ¡Emma!, gritó. ¿Qué es todo esto? Olivia sacó el teléfono con calma. Un paso más y llamo a la policía. Tenemos una orden de alejamiento. James se detuvo en el límite de la propiedad. ¿Qué demonios de orden de alejamiento? Estaba en el paquete de papeles, dijo Emma con calma. ¿Has leído siquiera lo que has firmado? James parecía confuso. Yo no he firmado nada. No requiere tu firma, intervino Olivia. Es una orden de alejamiento temporal emitida por el tribunal basándose en pruebas de maltrato psicológico. Dentro de 10 días habrá más diligencias, pero de momento no puedes acercarte a Emma a menos de 50 metros. Esto no tiene sentido, gritó James. Emma, ¿qué tontería es esta? ¿Qué clase de violencia? ¿Estás loca? ¿Lo veis? Emma se volvió hacia Olivia. Se llama luz de gas. Hacer que me cuestione mi propia percepción de la realidad. Olivia asintió y bebió un sorbo de champán, ignorando desafiantemente a James. Esta es mi casa, insistió. No puedes echarme sin más. Sí que puedo, dijo Emma con calma. Tienes 24 horas para recoger tus efectos personales. Después cualquier intento de entrar se considerará allanamiento. La carta lo explica todo con detalle. Y sí, esta es mi casa. Puedo probar que la pagué con mi propio dinero. ¡No pueden hacerme esto! James pasó del enfado a la súplica. ¿Después de 15 años juntos? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Ya no es mi problema, dijo Emma con firmeza. Ya eres mayorcito. Ya lo resolverás. Se quedó de pie en el borde del solar, confuso y enfadado, completamente inconsciente de cómo su vida podía haber cambiado tan drásticamente. Emma lo miró y solo sintió cansancio. El hombre con el que había pasado 15 años era de repente un completo desconocido. Te vas a arrepentir de esto, siseó finalmente James. No eres nada sin mí.
No eres nada sin mí, replicó Emma con calma. Y por eso te has aferrado a mí todos estos años, menospreciándome y controlándome. Ahora, si me disculpas, voy a celebrar una fiesta de inauguración. Se apartó de él y chocó su vaso con el de Olivia. Con el rabillo del ojo, observó a James de pie un momento más, y luego se dirigió lentamente a su coche, con los hombros caídos. Parece derrotado, dijo Olivia cuando el coche de James dobló la esquina. Es artificioso, dijo Emma negando con la cabeza. Créeme, ya se le ocurrirá cómo vengarse. Ahora mismo está confundido y no sabe qué hacer. Puede, asintió Olivia, pero legalmente está protegido al máximo. Y físicamente. Bueno, veo un núcleo en ti que él no esperaba. Emma sonrió. Sabes, no sabía que lo tenía. Siempre me consideré débil, sumisa, y de repente... Ocurre a menudo, asintió Olivia. La gente solo revela su fuerza en los momentos cruciales. Alguien que parecía débil de repente se vuelve inflexible. Y alguien que parecía fuerte señaló con la cabeza en la dirección en la que se había ido James. Resulta ser dependiente e indefenso. Estuvieron sentados en el porche hasta la hora de comer, hablando del futuro de Emma. Los siguientes pasos en el proceso de divorcio. La casa. Posibles cambios en su trabajo. James no volvió a aparecer, aunque el teléfono de Emma vibraba periódicamente con sus mensajes. Ella no los leyó, decidiendo que ya había suficiente comunicación por un día. Después de comer, volvieron a casa de Emma. Ahora que habían cambiado las cerraduras e instalado el sistema de seguridad, se sentía mucho más tranquila. Es tan extraño, dijo Emma, mirando alrededor del salón vacío. Toda la vida había soñado con tener mi propia casa. Luego la compró y pasó aquí los días más humillantes de su vida. Y ahora por fin es realmente mía. ¿Qué vas a hacer con ella? Emma pensó. Primero voy a hacerla como yo quiero, no como James. Luego haré una fiesta de inauguración de verdad, con amigos íntimos y familiares. Y entonces empezaré a vivir. A vivir. Se acercó al enorme ventanal del salón que daba a las colinas de Los Ángeles. El sol se ponía, coloreando el cielo de rosas y dorados. Por primera vez en mucho tiempo, Emma sintió que realmente miraba hacia el futuro en lugar de mirar hacia el pasado. ¿Crees que podría ser feliz?, preguntó en voz baja. Después de todo este tiempo, Olivia se acercó y se puso a su lado. No hay duda. Ya estás dando los primeros pasos. Lo más difícil ya ha pasado. Aquella noche, Emma estaba en su dormitorio, el mismo del que James la había echado el primer día. La cama que había elegido con tanto cariño era ahora solo suya. Pasó la mano por la sedosa colcha, sintiéndose extrañamente tranquila. 15 años, pensó. 15 años dejando que este hombre dictara cómo vivo mi vida, cómo me siento, con qué sueño. 15 años fingiendo que todo estaba bien, que este tipo de relación era la norma. Se tumbó sobre la colcha, mirando al techo. Pensar en el futuro la llenaba de una sensación extraña, casi olvidada. Expectación. Estaba deseando que llegara mañana, y al día siguiente, y todos los días de su nueva vida, no perfecta ni despejada, pero suya. El teléfono vibró. Otro mensaje de James. Esta vez Emma decidió leerlo. Volveré mañana a recoger mis cosas. Espero que podamos hablar como adultos. Piénsalo. ¿Quieres una casa o un marido? Emma sonrió. Típico de James, incluso ahora tratando de manipularla, de hacerla elegir entre bienes materiales y una relación. Necesito libertad, pensó, sin contestar al mensaje. Y la tengo.